Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. Estamos acá en el libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Luego sigue diciendo, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, dice acá claramente, esta es, ¿qué cosa? Esta es uh, la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto del camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estimados amigos, ¿qué es la palabra de Dios acá? ¿Es la Biblia? No, no es la Biblia. La palabra de Dios, acá claramente lo dice el mismo Señor Jesucristo, es el mensaje del reino, los misterios del reino. Como dice el versículo 10, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es los misterios del reino de Dios. Tiene que ver con el reino de Dios. ¿Y qué cosa es el reino de Dios? Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Qué más son estas buenas noticias? Componen el mensaje de Dios para la humanidad. Muchas personas piensan pues que la palabra de Dios es la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero aquí tenemos que Jesús habla de una semilla que es sembrada y que es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Él estaba sembrando, este sembrador estaba sembrando y la semilla caía en diferentes tipos de terreno. La semilla es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. Él estaba sembrando, sembrador, la palabra de Dios. Por supuesto, no estaba sembrando Biblias, sino estaba sembrando el mensaje del reino, las buenas nuevas que venía declarando y que Jesús venía declarando en sus en las diferentes ciudades donde él caminaba dentro de su territorio, dentro de su país. Él estaba anunciando, proclamando un mensaje que se comparaba como la semilla que cae en diferentes tipos de suelos, es decir, en diferentes tipos de gente, en diferentes tipos de corazón. Así que, estimados amigos, aquí la evidencia es clara, que la palabra de Dios es el mensaje,
Es el mensaje que se proclama, que se siembra en los corazones de los hombres. Es el mensaje salvador, es el Evangelio. Son las buenas nuevas para ser creídas o aceptadas o recibidas para la salvación. Es el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Romanos 1:18 nos habla del mensaje salvador, el mensaje del reino. Y esto muchas personas no logran entenderlo de manera clara y definitiva. El Evangelio es el Evangelio del reino, es un mensaje, es la semilla que se siembra en los corazones de los hombres para que sea aceptada o creída para salvación. Así que ya saben ustedes, estimados amigos, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso dice Romanos 1:16. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Estimados amigos, entonces tenemos nosotros que el mensaje sembrado por Jesucristo es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios que trae salvación, pero solamente para aquellos que lo creen de todo corazón. Aquí está la prueba, pues nuevamente, que la palabra de Dios no es en sí la Biblia, sino un mensaje concreto, que es el mensaje del reino de Dios. Es la palabra de Dios un mensaje, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere que sepamos, la palabra que Dios quiere que entendamos, la palabra de nuestra salvación, que es el reino de Dios. Y por eso dice acá, y los de junto al camino, en el versículo 12, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí tenemos que la palabra, que es justamente la semilla, que es sembrada por el sembrador, el predicador, es para que se crea y para que el hombre que cree se salve. Es entonces la palabra un mensaje de salvación, es un mensaje que da vida eterna. Y este mensaje se le conoce como el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. En el versículo 15 dice muy claramente, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra de Dios oída, esa palabra que debe ser retenida, es el mensaje de salvación, que lo retienen en su corazón y así reteniendo lo oído, teniéndolo siempre presente, creyéndolo, amándolo, esperándolo, uno pues se encamina a la salvación, a la vida. Y Jesús pues vino a proclamar un evangelio, el evangelio salvador, como hemos visto en Romanos 1:16, que aquel que cree en el evangelio pues está encaminándose a la salvación. Y esto es algo que deben entenderlo todos los cristianos, todos los creyentes con la más absoluta precisión. Eso está, pues, repito, en Romanos 1 y versículo 16. Un pasaje que es crucial, ¿no es cierto? El de Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es el Evangelio,
el Evangelio salvador. Esto tiene que quedar bien grabado en la mente de las personas. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta otro video.